una situación crítica o una crisis se simboliza básicamente con la conjunción de dos signos, y uno es, digamos, el de amenaza y el otro es de oportunidad. Es verdad que vivimos en una sociedad donde de alguna manera nos invita o nos fomenta, digamos, la competencia, el mega esfuerzo para obtener unos logros y unas metas muchas veces que no están bien fundamentadas, o sea, muchas veces lo que sucede es que las personas, pues, en gran parte también por esas presiones, no se consideran suficientemente buenas, ¿no? Entonces, casi viven un poquito con lo que alguno podría acercarse a lo que llamamos el síndrome del impostor, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que están con nosotros en este infiernito que está convertida en nuestra ciudad. Y eso que aquí es un clima más o menos benigno, me imagino los que viven en Huetamo. Si nos están escuchando los de Huetamo, pues hidrátense mucho porque está tremendo. Fíjense que hoy tenemos un tema que estábamos posponiendo mucho tiempo, pero bueno, finalmente se nos hizo. Resulta que hace algunos meses, un par de meses, se decretó, digamos, el fin de la etapa de emergencia de la pandemia. Luego tuvimos el asunto del Popocatépetl, ¿no? La posibilidad de que hiciera erupción, y tenemos la guerra en Ucrania, y tenemos las amenazas en Taiwán, y bueno, cualquier cosa es motivo para meternos en una situación de estrés, de angustia. Y mucha gente seguimos culpando o siguen culpando a la pandemia. Yo he escuchado profesores que me dicen, es que mis estudiantes ya no son los mismos después de la pandemia, están como asustados, como que no pueden ser ellos, en fin. Y bueno, para hablar de este tipo de cosas, del estrés, la angustia, las situaciones efectivamente pues que nos ponen en estas condiciones, hemos invitado a un especialista, es el doctor Ferran Padrós, es psicólogo, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Hola Ferran, ¿cómo estás? Hola, pues de momento muy bien. Muy buenos días a todos, y te agradezco muchísimo que me invitaras para poder pues dar a conocer pues algunos de los elementos o de fenómenos que se experimentan bajo estas situaciones. Sí, oye, ¿seguimos atorados en la pandemia? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no. En la pandemia como tal, no. Lo que pasa es que seguimos atorados en un ritmo vertiginoso y en un tipo de sociedad que nos impone un estrés de forma continua. Ese es el gran problema. No tanto la pandemia. La pandemia sí supuso un incremento notable sobre los niveles de depresión y estrés, básicamente a todos los niveles. Yo tengo investigaciones donde hemos visto un incremento, sobre todo de sintomatología depresiva y ansiosa, en pacientes oncológicos. Lo hemos visto también en estudiantes universitarios, y lo hemos visto también en el personal sanitario, tanto en médicos como en enfermería, ¿no? Y entonces sí se dio. También hay que ver y hay que darse cuenta que a veces pues las situaciones un poquito negativas, pues en chino se dice que una situación crítica o una crisis se simboliza básicamente con la conjunción de dos signos, y uno es, digamos, el de amenaza y el otro es de oportunidad. Entonces, pues muchas veces es verdad que lo vemos como experiencias negativas, pero pues se pueden sacar también aspectos positivos. Pero el problema básico de la sociedad actual yo creo que está un poquito al margen de la pandemia. La pandemia nos puso en una situación más difícil, pero yo creo que, bueno, por ejemplo, una de las cosas que se vio buena o positiva es que se redujo bastante el consumo abusivo de alcohol en estudiantes. También porque no salían, ¿no? Pero básicamente Claro, por eso, ¿no? no se pueden ir de fiesta. Sí, ¿no? y yo creo que en familias que no eran especialmente disfuncionales a priori,
Pues en algunos casos se pudo incrementar cohesión familiar, se hicieron actividades diferentes, uno de alguna manera pues se da cuenta que se pueden hacer bastantes más cosas y te sugiere, pues es un reto de alguna manera. Y entonces, pues por ejemplo, en mi familia pues jugamos a bastantes juegos de mesa que no lo habíamos hecho nunca y se hicieron toda una serie de cambios que yo creo que también pueden ser positivos. Eso no quita que yo creo que la sociedad actual está enferma a nivel de que nosotros nos volvemos un poquito locos con las altas exigencias. Sí, sí, vivimos en un momento, decías tú, de que se mueve rapidísimo, que hay exigencias cada vez más extrañas, la concepción del éxito personal, todo eso nos va generando una situación estresante, ¿no? Nos pone en alerta para aprovechar las supuestas oportunidades y terminamos sintiéndonos muy mal si no logramos lo que queremos, si eso que nosotros aspirábamos, pues generalmente estaba fuera de nuestro alcance y no cambió la situación aunque le echáramos muchas ganas. Estas ideas de que basta con desearlo es suficiente para lograrlo, ¿no? De los motivadores, ¿no? Bueno, primero está claro que no basta con desearlo, pero muchas veces, ahora no recuerdo quién lo dijo, pero a veces un problema es grave, a lo mejor podría ser no obtener lo que deseas, pero a veces el problema está en obtenerlo. O sea, y de darte cuenta que no es nada No era excepcional. lo que querías. No, claro, uno a veces tiene pues fantasías y piensa, bueno, voy a lograr, pues no sé, un estatus económico o una pareja si no la tienes y tal, y uno de alguna manera sin pensarlo demasiado se hace la idea de que entonces ya la vida funcionará bien, ya todo se resolverá y es totalmente falso. Y además estamos en una sociedad donde yo creo que se promociona mucho esto de tener unas metas, se habla muchas veces de losers y de winners, lo cual a mí me parece totalmente absurdo. Yo una de las cosas que critico muchísimo y me parece una aberración y una punta del iceberg de lo mal que estamos a nivel social son las Olimpiadas. Yo sé que todo el mundo habla muy bien de las Olimpiadas, les parece fantástico, pero si lo pensamos bien, hoy en día las personas que se dediquen 8 horas o incluso más al día básicamente para reducir unos segundos en un crono o incrementar unos centímetros en un brinco o en alguna cuestión de estas, en el fondo no deja de ser una cosa loca. Y entonces eso de alguna manera permea en toda nuestra sociedad y estamos siempre pensando en cómo podemos superarnos, estos mensajes que nos vienen continuamente y en cambio pues prácticamente no hay otros mensajes del estilo de decir, oye, pues intenta tener pues relaciones íntimas de calidad con las personas. Esos mensajes no nos llegan. Pues tú sé feliz y la idea de felicidad es pues a lo mejor esto de estar en un paraíso tomando una piña colada y tal, igual cuando hace un calor tremendo, hay mosquitos, hay toda una serie de cuestiones, pero bueno, que está bien, hay arena que se te pega en el cuerpo y uno, yo creo que también falta o el gran problema es no tener una idea clara de en qué consiste la vida, ¿no? Para mí. Sí, sí, son presiones finalmente que vamos teniendo. En la escuela, por ejemplo, desde muy niños, es el promedio, ¿no? En obtener una calificación, una nota muy alta. Pero yo he notado que la familia completa se mete en este nivel. Es decir, todo el mundo está preocupado porque el niño les vaya bien. Y todo el mundo colabora para que le vaya bien, ¿no? Al rato los papás hacen primaria, secundaria y preparatoria ayudando a sus hijos, ¿no? Y al final sí, el niño saca un 10, pero no es el 10 del niño, es el 10 de los papás y la familia que estaban en el estrés. Y yo siempre le digo a los papás que van luego conmigo a hablar de sus hijos, mire, en un ambiente donde reprobar es una posibilidad, esa es una alternativa, bueno, pues eso puede pasar. Y eso no es un fracaso, es simplemente una llamada a la atención de que no hiciste las cosas adecuadamente, ¿no? Pero más allá de eso, pues no pasa nada, ¿no? Porque se ponen muy estresados los muchachos, no duermen, y luego no son sistemáticos en el estudio, pues peor, ¿no? Están en la noche anterior al examen ahí queriendo aprender todo, ¿no? ¿Cómo ves esta concepción de éxito en la escuela reflejada como el número? Bueno,
Claro, pues de alguna manera se tiene que incentivar a los alumnos y yo creo que es un error centrarse tanto en la calificación, ¿no? Porque, bueno, en psicología distinguimos claramente lo que es la motivación intrínseca de la extrínseca. Extrínseca es que haces algo para obtener algo. Un tercer elemento, como podría ser una calificación, pues eso es extrínseco, lo quiero para obtener la calificación. En cambio, sería intrínseco si de alguna manera te estimulan el conocimiento y el disfrute o el agrado por ir aprendiendo. Cuando se estimula eso, eso es especialmente difícil de estimular, pero entonces ahí sí que lo logramos. Yo tengo mi esposa, que mi esposa tiene una historia de ser super nerd, de 10 y tal, y ella pues a veces se queja de alguna de mis hijas que no saca la calificación que quiere y tal, y yo le recuerdo, oye, pues la genética funciona así, o sea, pues tú tienes unos genes que te hacen de excelente, pero yo no. Y yo le digo, oye, pues ni modo, pues no es tan bueno. Tú lo quisiste guapo, no inteligente, ¿no? Entonces le comento esto y por eso... Y a mis hijas le digo, oye, pues tratar, pues las intento estimular de que les guste algo, pero realmente está muy difícil porque estamos en esta sociedad donde lo que básicamente se reconoce también porque es lo más fácil es una calificación. Yo les intento poner, por ejemplo, series como Érase una vez el hombre, Érase una vez la vida, que a mí me acuerdo que me estimulaban y tal, con esa intención, ¿no? de captar eso. Porque yo además tengo una historia de no ser un buen alumno y sin embargo pues he llegado a ser profesor universitario. Tampoco no es lo habitual, ¿no? Pero para mí es fundamental. Y aparte se extiende a otras áreas, ¿no? Hoy esta tarde mis hijas van a jugar a fútbol y yo veo que varios padres, o sea, están muy motivados porque ganen, ¿no? Y yo siempre les pregunto a mis hijas, antes del partido, ¿te lo has pasado bien? Porque no perder de vista que si se juega fútbol o si se hace un deporte, lo más importante es pasárselo bien. Lo del resultado, pues mira, si se gana mejor y si no, tampoco es tan grave, ¿no? Pero bueno, básicamente sí tengo esa sensación, ¿no? Y en cambio veo que la mayoría de padres pues se fijan mucho en el resultado y yo creo que es un error. Pero tampoco tiene la culpa, o sea, es que lo que hemos es introyectado todo este tipo de valores de sobresalir, de ser el mejor y tal, y yo creo que nos perdemos lo más importante de la vida, que lo podemos hablar un poquito más. Oye, Ferran, fíjate que yo he visto a muchos papás que se la pasan llevando a sus hijos al karate, al taekwondo, a la danza, a la natación, al fútbol, pero en realidad son los padres los que de alguna manera quieren que sus hijos sean los super niñas o super niños y como proyectarse ahí, ¿no? Sí, lo que no fueron ellos quieren que lo sean sus hijos, ¿no? Pues sí, porque pues eso es destacar, el querer destacar, que tiene una base genética, yo creo, ¿eh? Porque, por ejemplo, pues en la naturaleza, pues tú que conoces todo el tema de la biología, pues el hecho de destacar incrementa las posibilidades de poder tener genes. Y eso yo creo que de alguna manera hay una base genética. Pero por otro lado, la cuestión cultural, la cuestión social ha fomentado eso. Y yo creo que ese es el error. Pero bueno, no sé. Bueno, vivimos en una sociedad entonces estresante por sí misma, es decir, estos fenómenos como el volcán o la guerra, en realidad lo que hacen es reforzar lo que ya tenemos alrededor, ¿no? De estrés, de angustia, de presiones sociales, ¿no? Finalmente es esa sociedad la que deberíamos de cambiar o esos valores de esa sociedad, ¿no? No sé si regresando del corte podemos hablar un poco de este punto, ¿sí? ¿Te parece? Vamos al corte, no le cambie. Muy bien, amigos de Saber Más, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando del mundo estresante en el que vivimos, ¿no? La cuestión aquí, y bueno, lo platicamos con el especialista Ferran, ¿cómo enfrentar esto? Pues sí, vivimos en esta sociedad y somos víctimas de esta sociedad, pero ¿qué podemos hacer? ¿O se puede hacer algo? Yo creo que muchísimo, porque es verdad que vivimos en una sociedad donde de alguna manera nos invita o nos fomenta, digamos,
digamos, ahora no me aparece la palabra, pero la competencia, el mega esfuerzo para obtener unos logros y unas metas muchas veces que no están bien fundamentadas, o al menos no están muy relacionadas con lo que sería un objetivo final, que sería la felicidad o el bienestar, ¿no? Y entonces sí, estamos en esa sociedad, pero al mismo tiempo estamos viviendo en el siglo XXI, que tendrá sus problemas y tal, pero actualmente la mayoría de personas, es verdad que existe todavía un porcentaje importante que vive bajo situaciones de pobreza y situaciones paupérrimas que las ponen en un gran riesgo, y no me dirijo a estas precisamente, pero el resto de personas vivimos en una situación bastante plácida, especialmente si nos fijamos con otras especies. Pues las otras especies se levantan y no saben si van a comer o no, no saben si los van a ser cazados o no, tienen un nivel de incertidumbre muy importante, y los humanos estábamos así hace unos años o siglos, y actualmente la mayoría de personas no nos levantamos con la preocupación de si vamos a poder comer o no, si nos va a cazar un depredador, una cuestión de este estilo. Sí que nos levantamos con otras presiones que nos las hemos introyectado, pero igual que las podemos introyectar, podemos empezar a vivir un poquito de forma más autónoma, y ir pensando y reflexionando sobre qué es lo importante de mi vida, qué es lo importante de vivir. Y entonces yo tengo la sensación, por ejemplo, de que igual que vivimos en una sociedad o que nos invita a la competencia, a la exigencia, y nos puede llevar al estrés, también vivimos en un mundo en el cual podríamos decir, a lo mejor suena un poquito extraño, pero vivimos en el paraíso. O sea, continuamente tenemos bastantes circunstancias sobre las cuales podemos disfrutar mucho. Yo, por ejemplo, ya me he levantado, me he bañado, que me encanta notar el agua, cómo me pasa de la regadera. Ya he desayunado, me encanta comer mi desayuno, que me hago siempre una torta con pan con tomate, que es típico de mi tierra, y con una omelette y tal. Me parece fantástico. Lo que pasa es que actualmente vivimos mucho estamos pensando lo que voy a hacer, y no nos centramos mucho en los grandes momentos que vivimos a diario. No es necesario hacer pues grandes metas, grandes logros o grandes eventos, tipo un viaje, una situación de esta, que también puede ser, pero no es necesario. Continuamente estamos sometidos o estamos en situaciones de poder disfrutar de muchos elementos. Al menos lo veo así. Sí, sí. Fíjate que hay algunos análisis que demuestran de manera muy clara que hay razones para ser optimistas en el mundo, a pesar de todos esos problemas que tú comentas, la pobreza, la desigualdad. Pues vivimos en una situación privilegiada. Por ejemplo, la pandemia misma. Años antes, esta pandemia hubiera arrasado con buena parte del mundo. Ahora tenemos instrumentos para enfrentarla, ¿no? Y nos prepara además para siguientes pandemias. Veo en los medios, ya viene otra pandemia. Sí, esa es parte de la historia de la humanidad. O sea, siempre hemos estado en esa condición, pero ahora estamos más preparados. La situación de desigualdad en amplias zonas del mundo ha ido recortándose, es decir, ha ido mejorando el nivel de vida. Mira, México no es lo que era cuando yo era niño, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en un país muy pobre, con pocas posibilidades de casi cualquier cosa. Ahora la posibilidad de estudiar, por ejemplo, es muy amplia si lo deseamos en la escuela pública, ¿sí? La situación de los empleos y eso, bueno, responde a cuestiones cíclicas. Yo sigo siendo optimista en que va a mejorar después de la pandemia esta situación. Entonces, hay ese tipo de elementos, pero además hay otros muy sencillos, ¿no? Como lo dices tú. O sea, el desayunar, el salir a caminar, el ver una flor, el ver a tus mascotas, son elementos que te dan felicidad, pero ¿sabemos aprovecharlos o es tanto nuestro estrés que no los vemos? Bueno, yo creo que, digamos, la sociedad actual no invita
precisamente a desarrollar la posibilidad de aprovechar esto y de valorar estos otros elementos que están presentes y que muchas veces nos damos cuenta de la irrelevancia cuando lo perdemos. De hecho, una de las oportunidades que se tuvo en la pandemia es valorar otros elementos. El hecho de salir a caminar, la luz incide claramente en la melatonina y incide claramente en el estado de ánimo. En países nórdicos, tratamientos de depresión se hacen con luminoterapia. O sea, y eso explica en parte por qué se incrementó la depresión. El hecho de salir, respirar el aire, contactar con otras personas, todo eso, algunos elementos, algunas personas pues se dieron cuenta en la pandemia de que era relevante. ¿Pero por qué? Porque lo perdimos, ¿no? Entonces, a lo mejor, si cambiamos un poquito el chip, la forma de pensar, podemos darnos cuenta de lo que tenemos antes de perderlo, ¿no? A lo mejor puede sonar un poquito absurdo, ¿no? Porque alguno puede decir, bueno, esto es como ponerse contento porque no has perdido las llaves. Sí, porque te da una alegría cuando encuentras las llaves que has perdido a veces y piensas, ¡ay, qué bien! Y tal, ¿no? Que piensas, ojalá las perdiera más para tener esas alegrías. No es necesario eso, pero sí aprender a saborear, ¿no? Y a decir, oye, ¿qué realmente es importante en mi vida? Y yo creo que una de las cuestiones importantes son los otros seres humanos, pero ser muy selectivo en eso. O sea, estamos en una sociedad donde, por ejemplo, nos invitan mucho a ser especialmente cordiales con todo el mundo, lo cual no me parece mal, pero no nos invita mucho a tener estas relaciones más profundas y eso es que hay una diferencia abismal en tener un contacto íntimo con una persona o un contacto cordial, y eso yo lo veo mucho en consulta, ¿no? Pues te das cuenta que muchas veces las personas por cuestiones sociales, y me parece además lo más conveniente, pues no tenemos una relación íntima, tenemos un vínculo cordial, correcto y tal, con una finalidad la que sea, pero no tenemos esa posibilidad de conectarnos con otras personas de forma más o menos cercana como tenemos en consulta, y no es necesario tener consulta, o sea, teniendo con 3, 4 personas. Aparte, no podemos tener muchos más contactos íntimos porque el tiempo es limitado y aparte hay otros elementos de los cuales disfrutar. Hobbies, a mí me fascina el cine, por ejemplo, y me paso gran parte del día, bueno, gran parte no, pero de mis hobbies es el cine, ver documentales, o sea, perdón, y cualquiera de estas actividades, ¿no? Y yo creo que si se cambia un poquito el chip y se invierte más tiempo en esas actividades, probablemente se incrementa mucho el bienestar y se reduce la ansiedad y ese es para mí el camino. Habría una forma de ir nosotros haciendo una búsqueda de qué nos gusta, qué nos resulta satisfactorio y tratar de cultivarlo, ¿no? Si a alguien le gusta bailar, bueno, pues busca oportunidades para ir a bailar, ¿no? A alguien le gusta el cine, la televisión, leer, en fin, charlar. Eso es algo que se está perdiendo mucho, ¿no? La costumbre de hablar, de platicar, de contar cosas o de recibir experiencias de los demás se perdió obviamente y por razones obvias pues en la pandemia, pero lo podemos perfectamente rescatar, pero la gente sigue un poco encerrada, ¿no? Dice, bueno, pues, me quedo aquí. Aquí luego llega gente con mascarilla y careta y todo porque sigue en el asunto del miedo, no ha podido romper con eso, ¿no? Y entonces eso pues lo tiene alejado, ¿no? Hay que buscar esos elementos que nos dan placer, ¿no? Sí, bueno, sobre el contacto social, yo creo que no es necesario la mascarilla. O sea, muchas veces lo que sucede es que las personas, pues, en gran parte también por esas presiones, no se consideran suficientemente buenas, ¿no? Entonces, casi viven un poquito con lo que alguno podría acercarse a lo que llamamos el síndrome del impostor, ¿no? Que estás en una situación que crees que tú no mereces. Y entonces muchas veces no es cierto o no tendrías por qué ser tan perfecto. Las personas, todas, somos imperfectas, fallamos en muchas cosas y no nos tendría que dar miedo pues mostrar solo en situaciones de cierta seguridad, que son personas que te permiten tener esta intimidad, pues nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras dudas, que forma parte de la naturaleza humana, pero con que nos están transmitiendo de forma más o menos continua o al menos frecuente que tenemos que ser personas seguras, que tenemos de nosotros mismos, tenemos que ser personas fuertes, no ser nada débiles y tal. Entonces,
pues las personas en el fondo nos vamos aislando muchas veces, algunos, ¿no? Y a pesar esta paradoja de que estamos en la época de los grandes medios de comunicación, de las redes sociales y tal, y en cambio probablemente, tampoco no tengo datos, pero los niveles no sé si se ha incrementado, pero los niveles de soledad en nuestra sociedad, no solo de la gente mayor, se han incrementado muchísimo. Uno se siente solo a pesar de estar rodeado de personas. Y tiene que ver con esto, precisamente, con esta posible conectividad que, ya digo, no es necesario ni recomendable hacerlo con todo el mundo, ¿no? Sino con algunas personas. Sí. No podemos ser amigos de todo, No. es imposible, ¿no? Nuestras diferencias con todo el mundo pues, pueden ser muy grandes, ¿no? Y no Sí. podemos coincidir en un montón de tanto. cosas. Y habrá unos pocos con los que sí coincidamos. Oye, y por ejemplo, los jóvenes, los estudiantes que sí están pasando una situación de estrés por el tipo de actividad que están realizando, pues siempre es pasar o no pasar, que se queden en Morelia o que lo regresen a sus pueblos. ¿Qué le recomendarías en este pequeñito tiempo que nos queda? Bueno, es que el estrés que tienen los estudiantes, uno puede ser derivado de, digamos, de las exigencias académicas, ¿no? Pero no es el único. Yo no creo que además sea más importante. El joven muchas veces está en una situación de búsqueda de autoconocimiento, ¿no? Entonces, probablemente sí tiene que hacer un ejercicio bastante continuo de reflexión, de intentar observarse, que realmente no se fomenta. En otras sociedades, por ejemplo, si no recuerdo mal, de los apaches o de los sioux, algunos de estas tribus, pues lo que hacían, incluso los espartanos, sale en la película esta de 300, lo que hacían es que el joven, el adolescente, pues se pasaba un tiempo viviendo de forma sola y autónoma para aprender a sobrevivir, pero también por el tema del autoconocimiento, ¿no? Y yo creo que ese es el elemento fundamental y que se debería fomentar, básicamente. Cuando ya de alguna manera te vas autoconociendo porque es una necesidad emergente, pues se va reduciendo bastante esos temores y entonces estás en mejores condiciones para afrontar los estresores. Híjole, Ferran, se nos acabó el tiempo, vamos a tener que cortar aquí, te vamos a tener que invitar nuevamente para seguir hablando de este tema. Y ustedes, pues síganos y búsquenos, ya sabe dónde encontrarnos. Gracias, Ferran. Gracias, Gerardo, en los controles. Muchas gracias a ustedes.